Lo primero, antes de nada, bueno, sé que es una protocolario, pero sobre todo muchísimas gracias, y creo que hablo por parte de toda la mesa, a los equipos de Fundación Contemporánea, de la Fábrica, del Círculo de Bellas Artes y en especial, un poquito especial en este caso de esta mesa, al equipo de Fundación Banco Sabadell, por apostar, por dejarnos este espacio y por apostar por un tema que además nos habéis dejado como en la mesa anterior, no se ha notado nada que estaba preparado, esa pregunta de qué tal los jóvenes, así que vamos a intentar responder. Y para responder a ello, pues tenemos una mesa de lujo que voy a decir perfectamente los cargos, básicamente porque los voy a leer. Por aquí tenemos a Alba Rodríguez Pérez, directora del Festival Baligay, clarinetista, lo he dicho bien, que también me gusta decir la parte artística, que no se pierda, ahí, y muchas cosas más. Pablo Martos, violinista y director, violinista y compositor en Garnati Ensemble. Muchas gracias, Pablo. Y por allí a Mireia Arguijo, que es miembro de la Comisión Joven y Junta de Gobierno del Palau de la Música y cantante también, ¿no? Pues un aplauso para toda esta gente, ya que estamos. ¿Está bien? ¿Todo bien? Pues vamos con ello. Hay una cosa que pasa en estas mesas redondas que tiene una carga identitaria tan importante en los títulos como es la palabra joven, ¿no? Y a mí me da un poco de miedo porque a veces cuando se habla de pues de algo que es identitario, lo que puede parecer esto, más que una mesa redonda en un teatro, en un escenario, la gente que no es joven lo puede ver como si fuese una película, ¿no? De hecho, Valerio antes ha hecho mucho hincapié en cultura, ciencia, y hay una cuestión en ciencia que es importante, que es correlación no implica causalidad. Entonces vamos a intentar empezar por entender qué cosas hacemos por ser jóvenes y qué cosas hacemos porque los tiempos que corren marcan y nosotros y nosotras como jóvenes somos el camino para que ocurra. Porque ahí puede ocurrir un diálogo intergeneracional que sí les haga molestarse un poquito más y les haga pues, que les pique el culillo en la silla. Y vamos a empezar intentando ponernos en la mente de toda esta gente que está aquí, ¿vale? Para que no sea solo pues, que vengan a tomar café. Porque han decidido organizar una mesa redonda sobre juventud, pudiendo organizarla sobre personas mayores, sobre gente de Cáceres o gente pelirroja, pero no. Han decidido centrarse en juventud. Y ahí pasa algo, que somos un grupo de interés, o son un grupo de interés los que son más jóvenes, que yo ya estoy bastante calvo, que hace relevante que se les haya pasado por la cabeza programar esto. Así que lanzo la pregunta, la dejo ahí y luego ya vamos dirigiendo un poquito más. ¿Por qué creéis que, qué tenemos de especial para estar aquí, esta generación, o por qué es importante hablar de jóvenes? ¿Empiezo yo? Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que simplemente por dar visibilidad a nuevas caras, a nuevos enfoques y sobre todo yo creo que es consecuencia de la profesionalización del sector en todos los sentidos y el interés en la accesibilidad a la cultura, del derecho a la cultura, que creo que está en auge y es súper importante en la sociedad que estamos. Y sin duda, como jóvenes, yo creo que por la propia naturaleza nuestra, bueno, yo ya no sé si soy joven, pero bueno, creo que pues, tenemos este carácter más estoico, una filosofía así como de querer llegar a más sitios, un poco más empoderada en ese sentido, que nos hace crear pues, ideas nuevas, nuevos proyectos, que a veces sale bien, a veces sale mal, pero que sin duda lo que sí que hace es tener más originalidad, más potencia y las ganas de convivir y de crear a través de la cultura, de que la cultura sea una herramienta para mucho más, ¿no? Que es el objetivo total de esta filosofía. Bueno, ahora vamos a hablar de mucho más, que me interesa como esos puntos suspensivos. Pablo, Mireia, ¿hay algo que detectéis que es relevante en estos tiempos respecto a y que nos diferencia la juventud de la gente que no es tan joven, quizás? Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos. Yo añadiría a lo que decía Alba, que claro, hemos hecho un poco de la necesidad virtud, ¿no? Es cierto que en los últimos tiempos, muchas instituciones, muchas asociaciones, muchas entidades se han dado cuenta que especialmente en el mundo de la clásica, si no transformamos algunas maneras de hacer, si no cambiamos algunas cosas, pues hay una crisis objetiva de público, ¿no? Y hay una necesidad de fidelizar y de captar nuevo público joven, porque si no es un mundo que
que se va un poco a la deriva sin querer sonar catastrofista, ¿no? No es ningún secreto que la media de edad de los conciertos de la clásica es bastante elevada en general. Entonces, también a raíz de la pandemia, de la introducción de nuevos formatos, como es el streaming, el digital, muchas instituciones están haciendo ese esfuerzo para dar pie, a lo mejor, a un relevo generacional, ¿no? Que podríamos ser, bueno, a la gente que representamos nosotros, si es que somos jóvenes nosotros, porque ahora el rango de edad ya casi se extiende hasta los 35 en muchos programas de cultura. No sé si... Sí, bueno, yo entiendo que estamos viviendo un presente y un futuro inminente en el que los cambios que nos ofrece la tecnología y cómo ello afecta a nuestra sociedad es absolutamente abrumador. Tanto que necesitamos algo de traducción y yo creo que siempre estamos necesitados. Yo tengo alumnos más jóvenes que yo y siempre les pregunto, oye, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esta historia? Voy a hacer un concierto. Sabemos que hay una vía importante para que nuestro arte siga vivo y es de justicia que luchemos por ello, pero nuestra curiosidad y lo abrumador del presente hace que queramos saber de la gente, de esa avanzadilla que va inventando esas cosas que a veces son inexplicables para nosotros, pero que crean un presente mejor y pueden dar voz a lo que hacemos. Hay dos conversaciones ahora mismo como en paralelo. O sea, la parte de herramientas que me encanta, súper interesante, de esa parte de digitalización, de cómo pues bueno, los medios que utilizamos son algo diferentes. Luego vamos a ir con algunos datos en esos términos de cómo acercar, bueno, no cómo acercar, sino cómo abrir la cultura a esos jóvenes. Pero has dicho una cosa, Alba, que permíteme que repreguntes y que ahondemos ahí, y por favor que alguien ayude, Sí. porque más allá del qué, vamos al por qué, ¿no? Has dicho que somos una generación quizás más empoderada, más hecha para adelante, que se arriesga más en eso. Y porque no parezca que hay otras generaciones que no, porque quizás hay otras generaciones que también lo hacen, ¿por qué crees que pasa eso? O sea, ¿qué circunstancias hemos vivido? ¿Qué ha pasado ahí? O sea, por una parte creo que a lo mejor es la inexperiencia, que al final la ignorancia es muy atrevida, por desgracia, pero tiene sus consecuencias que pueden ser buenas. Pero por otra parte yo creo que es lo que decía Pablo, que es la sociedad, ¿no? De esta globalización, estar interconectados por todas partes, que nos hace sentirnos raros cuando un producto no llega al destino. Entonces nos sentimos como con la obligación o deberíamos sentirnos con la obligación de que lo que yo pueda disfrutar, ¿por qué no lo puede disfrutar otro grupo, otro lugar o otro contexto? Por eso creo que también es muy importante en cada proyecto que se haga conocer muy bien las necesidades y los contextos, a no menospreciar ningún proyecto, sino saber adaptarlo al entorno. Súper. Me interesa un montón eso. Vamos un segundo a lo de las herramientas y luego unimos las dos cosas, porque hay una cuestión de la manera de hacer que tenemos más empoderada y también relacionada con esa visión de justicia, que has dicho una palabra que es súper heavy, que es tenemos la obligación, ¿no? Sentimos la obligación de que lo que disfrutamos lo puede disfrutar otra gente. Y vamos a eso, porque hay una cosa que a mí me da un poquito de miedo de estereotipar o fetichizar a la juventud, es que siempre acabamos terminando en digitalización y todo el mundo espera que tengamos la respuesta de cómo estar en TikTok, ¿no? Sí. Y hay algunos datos sobre la encuesta de prácticas y hábitos culturales que yo tengo un poco miedo de aislar los datos, pero sirven para jugar, ¿no? Sobre música clásica. Y en realidad, cuando se le preguntaba en 21-22 a franja de 20 a 24 años por qué no acudían a más conciertos de música clásica, el 50,5% de las respuestas decían que porque no les interesaba. Y había otras opciones, como por ejemplo poca información, que solo tenían el 2,9%, ¿no? Como lo de no entender, que siempre hablamos de que hay que hacer, entender y divulgar, era el 1,3%. Y cuando se preguntaba por qué sí elegían unos conciertos y no otros, el motivo de la publicidad era solo el 3,7% de gente que lo elegía como principal, siendo la segunda franja de edad que menos importancia le daba. Entonces, hay una cuestión como esa fetichización, las medidas que se toman desde la gestión cultural, y ya me callo, por Dios, siempre vamos a lo digital, a las herramientas y al TikTok. Y aquí sí que os dejo, por favor, y que os explayéis y hagáis spam. ¿Qué cosas vosotros y vosotras, como jóvenes gestores, son buenas prácticas que habéis hecho más allá de TikTok, de comunicar, y que está bien, y luego podemos ir a eso, pero qué estáis haciendo relacionado con esa obligación, esa mediación, ese impacto social que tenéis ya de manera generacional? Podéis empezar porque sé que tenéis muchas prácticas muy interesantes. Bueno, yo me dedico también a la música histórica y en el estudio que he hecho de la música clásica
no todo fue como, no todo transcurría como ha sido a finales del siglo XX. Estos grandes conciertos que vemos o de estas grandes superpotencias que enseñaban un gran escenario en Moscú o en Nueva York y era un escenario apabullante. La música generalmente se ha desarrollado en entorno de amigos. Las Schubertiadas han sido reuniones de amigos. En la época de Beethoven los conciertos eran para 10 personas, para el emperador, para quien fuera, ¿no? Entonces creo que esa cercanía, creo que tenemos la obligación de buscar a esa cercanía de nuestro arte. Y eso se hace tan sencillo, como, de la forma tan sencilla como decirle a todas las personas de nuestro entorno qué es lo que hacemos, que lo hacemos para ellos, que no somos personas que estamos estudiando música que se escribió hace 200, 300 años, sino que estamos dándole vida para ella. Y esa música la va a disfrutar todo el que venga. Entonces yo, el otro día lo contaba, ¿no? Era casi cómico, ¿no? Pero yo a veces le cuento pues, a mi panadero o cuando voy a un lugar a tocar y me monto en el taxi y digo, oye, ¿qué tal el concierto de esta noche, no? Y me dicen, ¿de qué habla? Digo, el concierto que vamos a hacer, ¿no? Y trato de generar un poco de diálogo entre la gente que tengo alrededor para que asistan a ese concierto. Entonces yo creo que debemos de olvidarnos de esperar, esto de esperar que tú vayas y que la sala de concierto esté llena para ti, esperándote a ti, como si fueras Paganini, que ya Paganini se encargaba de hacer eso, se encargaba de crear una cercanía, de hablar con el público. Entonces yo trato de trabajar eso, hablar con el público y formar una comunidad real, casi vecinal, de personas que asistan, confían en tu trabajo y al final acaban comprándose tu entrada y entienden que el concierto es un acto comunitario, que va más allá de dar forma a una gran obra de arte arquitectónicamente en sonidos, ¿no? Sino que es algo que les atañe a ellos. Eso iba súper bien además con el componente territorial y cercano que tenéis súper característico en Baligay, o sea que... Sí, yo creo que lo más importante es crear identidad alrededor del proyecto y la música clásica al final creo que está muy perjudicada porque siempre está como muy fuera del día a día desde los colegios que al final no sabemos no nos enseñan nada de música clásica, está completamente fuera y se ha juzgado muchas veces que es un género elitista, entonces bueno, yo creo que estos proyectos y la sociedad en sí nos obliga a acercarlo y a hacerlo parte del público, por eso estos formatos pues, más íntimos, más cercanos, que no significa que se baje la calidad o se baje la excelencia que siempre se busca, pero creo que sí que necesitamos estos formatos para que lleguen a más sitios. Yo soy asidua al Auditorio Nacional y lo seguiré siendo, pero también me encanta ir en verano a algún festival más pequeñito y disfrutarlo de otra manera, que creo que también bueno, pues te dan dos visiones distintas, dos conceptos distintos, y dos relaciones diferentes, completas, claro. Y además estáis haciendo una cosa súper interesante, porfa, desarrolla el proyecto educativo que tenéis en territorio que estáis haciendo en el Baligay, que es como parte del ADN ya, ¿no? Sí, o sea, bueno, creo que el objetivo social del Baligay empezó como una accesibilidad a la cultura, de poder llevar propuestas de salas habituales de conciertos a una zona rural, pero obviamente vimos la necesidad esta que comentaba, que al final la música clásica estaba completamente fuera y la pudimos integrar a través de dos proyectos músicos sociales en los colegios, a través de una orquesta juvenil, para bueno, que fuera la música clásica parte de la vida de estas personas, no solo de los niños y niñas, sino al final de todas las familias que engloban cada proyecto y bueno, pues y la música al final es lo que crea comunidad, unión, bueno, y es muy importante en este sentido empezar desde edades muy, muy tempranas. Súper. ¿Mireia? A nosotros también lo que nos ha funcionado más es un poco tanto el componente social como el crear una experiencia para la comunidad joven, ¿no? Y ahora pensaba cuando Alba explicaba su proyecto que, claro, estamos hablando de jóvenes, que es el público del presente, pero la generación que viene, la que está por debajo, ¿no? También es el público del futuro. Entonces, es muy importante hacer pedagogía y por ejemplo, en el Palau de la Música tenemos un proyecto que es Palau Vinclas, que es destinado a niños de barrios humildes y les damos acceso a una formación musical desde pequeños para que se interesen y vean las virtudes de poder acceder a este mundo y todo lo bonito que tienen. Y después, con relación con lo que decía Pablo, claro,
es muy importante que no te sientas solo en la música clásica, ¿no? Que no te sientas una rara avis que escucha la novena de Beethoven o la quinta de Mahler y que no hay nadie más como tú. Entonces, aquí creo que hay dos aspectos. Uno, hacer pedagogía y nosotros intentamos hacer muchas conferencias, charlas, exposiciones interdisciplinares también para complementar al repertorio y la programación que tenemos. Y después, por otro lado, aceptar también la entrada de nuevos formatos. Por ejemplo, ahora en música clásica hay mucha demanda de consumidores que quieren bandas sonoras o incluso música de videojuegos interpretada por orquestas, ¿no? Y creo que esto no está reñido con los grandes clásicos y también está bien abrir un poco el mundo de la clásica a cierta pluralidad que demanda el público joven. ¿Te puedo profundizar una cosa que estás dejando caer y que me gusta porque, por entrar un poco, no en polémica, pero sí en que no sea todo brilli? Videojuegos y música clásica y bandas sonoras. Yo soy músico clásico, estudié la carrera clásica y vivo en la comunidad de músicos clásicos y siempre se mira con una perspectiva infantil, naif, no siempre, perdón, pero hay como una cosa por parte de la gestión que ese tipo de programas son los divertidos, van un poco aparte y no siempre acaban de hibridar. Estoy generalizando solo para generar polémica un poco en la mesa, pero ¿qué dirías o cómo estáis practicando eso, cómo estás viviendo eso? Porque para mucha gente del público joven es súper importante ese tipo de géneros. Pues claro, a lo mejor lo vería como una oportunidad para escuchar por primera vez una orquesta en directo, por ejemplo, que después ya te es más fácil entrar a otro repertorio. Y después hay el tema que, claro, a lo mejor las bandas sonoras que se escriben hoy, Zimmerman, Williams, etcétera, serán los grandes clásicos del futuro, ¿no? A lo mejor de aquí a 2 siglos alguien dirá, pues mira, en el siglo XXI hubo este género que fue el de las bandas sonoras y es el que estaba en boga, el que estaba de moda y serán los clásicos del futuro. Pablo, hay una cuestión que me gusta que está pasando en la mesa y que además tú tienes un poquito más de experiencia en la parte de gestión. Y hay una cosa que ocurre muchas veces, yo creo, en la gestión cultural, esas teorías implícitas que gestionamos como nos hubiese gustado que nos gestionasen a nosotros en nuestra etapa un poco más de profesionalización. Sé que estás haciendo un montón de cosas interesantes para dar oportunidades a otros jóvenes compositores. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso? Bueno, yo estoy llevando a cabo el proyecto Camerata Carnati, que básicamente es una pequeña orquesta de cámara que trata de dar voz a quien no la tiene, ¿no? Entonces, hay principalmente 2 colectivos. Uno son la gente joven que ya son profesionales, que ya han acabado su estudio, muchos han estudiado en sitios de excelencia, Alemania, España, Madrid, pero a la vuelta a casa no encuentran trabajo y el mercado laboral no tiene un lugar para ellos, a pesar de su excelencia. Y lo segundo es dar voz a compositores que tampoco han sido escuchados. Algunos hacemos estrenos de obras que se escribieron hace 100 años, hace 200 años, o música que se escribe actual de compositores que no necesariamente están en las programaciones más habituales, porque además me parece interesante remarcar que hoy día hay una riqueza estética en el mundo compositivo tremendo, desde tendencias de vanguardia que van desde el ruidismo hasta gente que escribe parecido a Bach, pero con un toque diferente. Entonces, en nuestra orquesta tratamos de dar voz a toda esa paleta tan amplia de músicas y ya que el público y la historia decida si esas músicas merecen la pena o no. Ha habido como varias palabras clave o temas que me parecen interesantes que habéis ido manifestando que parten mucho de esa visión de, oye, como yo no tuve oportunidades, hay que dar oportunidades a esos jóvenes, hay que acercar la música a la escuela, porque cuando yo estuve en la escuela, hay cosas generacionales que sí que son interesantes, que no es que no hagan otras generaciones, pero que yo creo que son sellos de identidad de Millennial, Gen Z. Y Mireia, sí me gustaría preguntarte, porque tú tienes una posición como muy especial dentro del Palau, porque no solo gestionas, sino que formas parte de una institución que ha abierto las puertas a la participación, a una democratización cultural, como decía Alba al principio, muy interesante. ¿Qué te has encontrado en ese proceso? ¿Alguna tensión? ¿Alguna posibilidad, oportunidad? ¿Cómo es eso de convivir intergeneracionalmente e intentar posicionar todo esto en una institución un poquito mayor?
Claro, en la Junta, en los órganos de gobierno, supongo que pasa lo mismo en otros lados. Son intergeneracionales, ¿no? Y hay bastante pluralidad por lo que respecta a la edad. Más que tensiones o obstáculos, es verdad que a veces los jóvenes entramos con ideas, mucha fuerza, mucho ímpetu y claro, entonces hay alguien que te dice, esto está muy bien, nos gusta, pero los números tienen que cuadrar, ¿no? Entonces, hay el tema financiero, a veces no todos los proyectos llegan a buen puerto, pero en general todas las iniciativas de democratización y de apertura han dado buen resultado, ¿no? Porque te compensan al final del día. Por ejemplo, nosotros organizamos bastantes participativos, gente que quiere cantar en el Palau el Requiem de Verdi, el de Mozart o otras obras que no ha tenido la oportunidad de cantar en una gran sala de conciertos y entonces vienen, les gusta y vuelven, ¿no? Entonces creo que es muy positivo que gente que a lo mejor por iniciativa propia no vendría, pues con un poco de coraje pues les puedas abrir las puertas de tu casa. Súper. Vamos a esa parte que sí que es un temazo, yo creo, en tema juventud, y vuelvo a lanzar una pregunta abierta, que es lo que, como siempre, la pelea de la gestión cultural para acercar a este público. ¿Cómo se comunica para llegar a los jóvenes? ¿Cómo lo estáis haciendo desde vuestras propuestas? Porque es como la pregunta estrella que todo el mundo quiere encontrar el santo grial ahí. Hay un silencio incómodo de 5 segundos previsto, no os preocupéis. Yo quisiera aportar algo también un poco de relación a lo anterior. ¿Cómo se comunica a los jóvenes? Pues creo que se comunica a las personas, Exacto. no a los jóvenes. Y se ha de comunicar con la verdad y con la fuerza y con la ilusión del proyecto que tú tienes. Y me dejé algo en el tintero antes, porque estamos hablando mucho de gestión, pero yo ante todo soy músico. Entonces, ¿cómo llevar la música a la gente? Pues con la música. Exacto. Pero, ¿a qué me refiero? Con la forma de tocar también. En el mundo de la gestión se entiende que cuando se da un nivel como intérprete ya se puede funcionar. Pero hay algo para mí muy importante, es que cada intérprete o cada compositor tiene que tener su voz propia y tiene que tener, se ha de haber quitado un poco esa pátina que tenemos todos de academicismo, de salir al escenario y querer demostrar al público que tú sabes tocar el violín, que has estudiado en Alemania y sabes todos los códigos interpretativos. A la gente le da igual. Tú tienes que haber aprendido todo eso para poder romperlo y en un escenario tocar con bravura, tocar con conexión, que no te importe que haya alguna pequeña imperfección, porque estás en un directo y los más grandes conciertos históricos eran así. Pau Casals se le cayó el arco tocando en la Casa Blanca, salió el arco volando. Aquello fue memorable, sin duda. No es que yo trate de reproducirlo, pero sí que trato de que los conciertos tengan una carga humana más que académica. Entonces creo que eso es fundamental para estas dos preguntas que estamos hablando. Sí, bueno, yo insisto en el contexto, que al final creo que hay que adaptarse y la capacidad de adaptación también es una cualidad de pues, gente a lo mejor más joven o con más iniciativa. Entonces, bueno, yo creo que saber tener un objetivo claro de tu proyecto es fundamental para poder comunicarlo después. Y tú decías que no pretende mucha publicidad de la música clásica, pero sí que creo que tiene que haber un marketing alrededor de la música clásica, no con acciones de Instagram o redes sociales, sino en general un marketing de la imagen de la música clásica o de la cultura para que todo el mundo se sienta un poco atraído por ella. ¿Algún ejemplo, alguna práctica, algo en terreno que hayas visto que digas, ostras, qué bien lo están haciendo? Bueno, en los teatros de ópera se está haciendo, bueno, también lo hablábamos antes, en los teatros de ópera se está haciendo un gran esfuerzo por los jóvenes, hacen fiestas, hacen eventos de menos de 35 con DJs, o sea, bueno, creo que son acciones, todo el mundo tiene mucha preocupación por esto. Yo pienso que la vida ha sido así, o sea, en los conciertos de música clásica o en cualquier exposición, la edad media no suele ser baja. Pero bueno, o sea, yo no lo decía, lo creo es más interesante lo que decía Pablo, o sea, que no es un problema de jóvenes, sino un problema de público en general, que a través de, bueno, de esta sociedad, redes sociales, más ordenadores, pues al final las experiencias pierden valor y hay que recuperarlo.
Mireia, algo... Sí, a lo mejor para añadir, estoy de acuerdo con lo que decía Pablo y Alba. También dar algunos incentivos, ¿no? Por ejemplo, es verdad que cuando eres estudiante o joven a lo mejor tienes ingresos más precarios y eso es un obstáculo al final para consumir música clásica. Entonces, pues hay promociones, descuentos, entradas last minute, toda una serie de promociones que ayudan a acceder a lo mejor a tipos de concierto, que después podíamos entrar también a valorar si el consumo de clásica es bajo porque los precios son bajos o porque no interesa tanto como creemos, ¿no? Porque la gente paga la cuota de Netflix y de HBO, etcétera. Pero creo que también es importante tener en cuenta la situación socioeconómica de los jóvenes.